¿Qué onda, nenes? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy pero muy bien. Yo soy Luis Flores y bienvenidos a una sesión más de La Aquelarre del Chico Friki, el podcast donde cada semana hablamos de cosas frikis, geeks, cine, videojuegos, series, cómics, etcétera, etcétera. Ya se la saben, por fin es sábado de podcast, el día más esperado de la semana. Y bueno, pues tenemos un tema bastante interesante para esta ocasión. Pero bueno, antes de iniciar les recuerdo que si todavía no están suscritos, les recomiendo suscribirse, neta. Es un gran apoyo que se unan a esta Aquelarre. Por supuesto, agradezco a los que ya se han unido, neta, me apoyan bastante. Y cuando lo hagan, no olviden activar la campanita de notificaciones para que les avise cuando suba un nuevo episodio. Y también les recomiendo seguirme en redes sociales, me pueden encontrar como LuisFrikiCoven97. Y pues ahí llego a subir cosillas que a lo mejor en otras, aquí en YouTube o algo así, no llego a subir. Pero pues bueno, ahora sí, sin tanto rodeo, iniciemos la sesión de la Aquelarre de esta ocasión. Y vamos a lo que nos truje Chencha. Y bueno, pues ahorita con Star Wars han surgido... maldito calor. Han surgido varias pláticas donde, pues bueno, la verdad la cosa no ha estado, muy buena en varias cosas. De hecho, hay mucha toxicidad y cosas así que la verdad, en parte sí quiero hablar porque sí son temas que me ponen triste en el fandom, pero al mismo tiempo, la verdad, sí, hasta me da pereza hacerlo por lo mismo de que son berrinches y muchas cosas así, ¿no? Pero bueno, eso es tema aparte. Pero hay unas pláticas por ahí de la saga de Star Wars que sí se han dado, que sí son interesantes. Una de ellas ha resurgido mucho estos días, donde se habla mucho del universo expandido, donde rescatan una entrevista que tuvo George Lucas hace varios años, donde mencionaba que, bueno, pues para él nunca ha considerado el universo expandido algo suyo, siempre ha dicho que pues os ha dejado hacer estas historias, la respeta y ha tomado como cosillas por ahí para sus películas y eso, algunas cosas que funcionaron, pero que de ahí en fuera jamás le ha interesado como el universo expandido, inclusive no lo toma como canon, de hecho para él su canon solamente en ese momento las que eran las 6 películas y ya estaba. Y bueno, pues de ahí como que se ha tomado mucho esa plática de que si han sido canon o el universo expandido y eso, que la verdad pues sí creo yo que da para mucho, pero no vamos a hablar como tal de eso al 100%, sino hablemos un poquito de otros materiales que como tal, aún tomando en cuenta el universo expandido, jamás han sido canon, jamás se les consideró parte de la continuidad o algo así, ya sea porque eran historias de comedia o porque nada más que nada su finalidad era buscar cómo era la libertad creativa en diferentes autores y simplemente dejarlos hacer lo que quisieran, ¿no? Así que hablaremos de ciertas historias de la saga que más que nada en cómics obviamente, aunque bueno, habrá como que sus ciertas excepciones, pero que básicamente lo que se han dedicado a hacer fue hacer historias que no formaban parte de la continuidad, pero que sí buscaban ya sea darnos una risa o darnos otro punto de vista de las cosas de la saga, ¿no? Así que vamos a hablar de todas estas cosas que nunca fueron canon. Y antes de iniciar con lo pesado, con lo chido, voy a mencionar un poquito lo que es Star Wars Visions, que es esta serie de Disney Plus, que bueno, es esta antología de historias que vemos por parte de diferentes estudios de animación, donde nos hablan de diferentes historias de la saga. La menciono aquí porque, aunque técnicamente ya se sabe muchos que no son canon, todavía hay gente que pregunta, ¿esto es canon? Y no, la respuesta es no. Si ves algo de Star Wars Visions, no es canon. Así de simple, así de sencillo, pero digámoslo así que es el mayor ejemplo de lo que quiero llegar, de que estas historias que se basan más en cómo expresar como el amor a la saga o lo que sienten por esta misma de otra manera que no afecte la continuidad misma. Y en este caso Star Wars Visions, pues bueno, es como un ejemplo muy grande de ello, ¿no? Es como lo más ahorita que todo el mundo conoce y eso, pero ahorita hablaremos de las cosas que no son tan conocidillas por ahí, ¿no? Y empecemos con las adaptaciones de lo que son las novelas, de las películas, ya sea las novelizaciones o los cómics o inclusive los dramas de radio, porque sí, hubo dramas de radio de Star Wars, más que nada de la trilogía original, donde, bueno, obviamente se narra la película, pero ¿qué tiene de diferente esto? ¿Qué tiene de diferente estas adaptaciones a comparación de lo que es la cinta? Y bueno, por lo menos en su momento, antes de la época de Disney y eso, que esto sí lo reprocho porque ahorita como que en esta época de que está con Marvel Comics Star Wars otra vez, como que sus adaptaciones de series o películas a cómic como que han sido bastante débiles. Y es que más que nada como que le he echado mucho flojera, prácticamente más que nada con las adaptaciones al cómic, como que nada más buscan
adaptarlo así porque sí, o sea, así como que agarran y esto, pero de una manera mucho más sencilla, sin agregar algo mucho más interesante, como en las otras, por lo menos de las primeras 6 películas, donde agarraban el guión original y pues bueno, y sacaban todas esas cosas. Y eso sí, obviamente lo que sucede en estas adaptaciones como tal no es canon, pero sí es cierto que algunas cosillas por ahí se han agarrado para continuar esas historias, digo, como tal no forman parte oficial de los hechos de la película, o por lo menos no muchas de las veces, pero sí es cierto que si les quieren ya sea hacer pasar como que sí, o muchas veces sí lo que hacían era adaptarlos pero en otro momento que no fuera la película, obviamente, para que bueno, pues se viera de que como tal sí pasó, o sea, de una manera bastante extraña pero muy curiosa. Por ejemplo, en la adaptación, en el guion original de episodio 3, de hecho hay varias reuniones con Pan Amidala y otros senadores, entre ellos Mon Mothma, donde buscaban derrotar al canciller, esto como un precedente de la rebelión, y de hecho pues se ve mucho la relación entre Padme y Mon Mothma. Esto fue cortado de la película, pero se puede ver en la novelización y la adaptación al cómic. Y de hecho si te vas en lo que es Clone Wars, de hecho buscaron adaptar esto donde vemos como Padme y Mon Mothma pues tienen como una relación bastante cercana y comparten ideales, y esto como para rescatar esta idea. Bueno, y bueno, sobre todo porque al final del día Mon Mothma es un personaje pues importante para los rebeldes, más que nada por cosas como Rogue One o Andor, entonces bueno, se entiende que hayan rescatado esto. También hay cosillas por ahí como en episodio 4 hay una escena eliminada donde Luke está en lo que es Anchorhead, que es hecho uno de los pueblos de Tatooine que de hecho Luke menciona, y ahí se encuentra de hecho con Vix y sus amigos, y entre ellos se encuentra con dos que son Kami y Fixer, ¿no? Que fueron personajes que se eliminaron de la película porque querían era como un momento muy largo de la introducción de Luke, porque hagan de cuenta de que sucede la batalla del principio de la película cuando capturan a Leia y eso, y de repente vemos a Luke muy rápido donde va a buscar a sus amigos a contarles que vio una pelea en el espacio, y de ahí pues bueno es cuando se encuentra con Vix y con sus otros amigos, pero esa escena fue eliminada para bueno evitar tanto relleno y cosas así, entonces bueno se le cortó y así nomás, ¿no? Pero de cierta manera se recuperaron estos personajes que son Kami y Fixer. Por un lado aparecieron en los cómics de Empire, más que nada en lo que era los arcos de Vix the Lictor, donde, bueno, pues vemos de hecho la aparición de estos personajes. Y ya ahora sí 100% canon se salen en el libro de Boba Fett. Creo que yo que es en el capítulo... No me acuerdo si el 2 o el 4, pero es cuando los nictos entran a una cantina y de hecho se ve a estos dos personajes que bueno, ya ahora sí al 100% entraron al canon, aunque no sabemos como tal si en verdad eran amigos de Luke o no, o sea, pero pues de que ya están en el canon, ya están en el canon. Otras veces sí, o sea, sí tomaban en cuenta que los sucesos de la película, de la adaptación sí sucedieron, aunque no se ven en la película, como por ejemplo en el episodio 3, cuando sale la adaptación del cómic, se ven muchas más muertes de los Jedi. De hecho, hay una versión extendida de estas muertes en los materiales extra de Blu-ray donde sí se planeaban meter esto, pero al final se cortaron algunas de estas escenas. De hecho, vemos una que es bastante interesante donde, por ejemplo, vemos la muerte de Barry Sophie, que esto se hubiera cambiado mucho el curso del personaje si es que en verdad hubiera aparecido en la película, pero una de las que vemos es de Quinlan Vos, que sí aparece en la adaptación del cómic, donde muere en Kashyyyk aparentemente, pero en los cómics República se toma todavía en cuenta esto, aunque no aparezca en la cinta, y te dicen que no, que Quinlan Vos no murió y de hecho sobrevivió. Son cosas de hecho muy puntuales, pero son bastante interesantes de analizar. Pero ahora hay unas dos cosillas que sí llamaron mucho la atención de cómo o sea, como que quisieron hacerlas canon, pero al mismo tiempo no, que son muy interesantes. Una de ellas es, por ejemplo, tiene que ver con Obi-Wan Kenobi, y es que en la novelización de El regreso del Jedi, solo lo encuentras en la versión de la novela. Obi-Wan cuando habla con Luke sobre lo de que sí es su padre Anakin y de que Leia es su hermana y eso, menciona que de hecho, cuando pues nació Anakin, Luke y Leia, cuando se separaron, Obi-Wan lo mandó con su hermano, dando a entender que Owen Lars era hermano de Obi-Wan Kenobi, lo cual es bastante curioso, sobre todo porque al final del día
se tenía planeado esto originalmente, o sea, esto está basado en el guión original, pero al final no se incluyó y curiosamente ni siquiera se incluyó en la versión del cómic, lo cual muchas veces también en estas versiones aparece, y de hecho terminaron cambiando esto ya para las precuelas, donde vemos que Owen y Beru están más relacionados con Anakin por casarse con la mamá de Skywalker y eso, que con Obi-Wan Kenobi. Pero lo curioso aquí es que de cierta manera sí buscaron recuperar esto de que Obi-Wan tenía un hermano, y es de que tanto en el universo expandido como en el canon se da a entender de que Obi-Wan Kenobi tuvo un hermano antes de irse con los Jedi, pero que bueno, lo tuvo que dejar junto con su familia y eso por estar en la orden. Cosa que digo, se me hace muy curioso porque, o sea, como tal, esto no llegó a ser canon nunca y nunca quisieron explorar esto de que Obi-Wan era hermano de Owen, pero sí quisieron darle un hermano a Obi-Wan como para hacer esta conexión, ¿no? La verdad se me hace cuanto menos muy curioso. Y la otra tiene que ver con una escena eliminada de episodio 4 que se cambió varias veces. Y esto va más que nada a los que son muy jóvenes, porque a lo mejor ya gente que sí vivió la saga en su momento lo ha de reconocer. Y es que las escenas de Biggs Darklighter que salen en episodio 4 como tal no salen originalmente. De hecho, en la versión original son cortadas, solamente salen las escenas de la Estrella de la Muerte y ya está. Pero lo que pasó es de que esas escenas aparecen tanto en la radionovela, en la adaptación al cómic y en la adaptación a novela. Y de hecho en estas escenas pues vemos el reencuentro de Beast. Obviamente hay dos. Una de ellas es cuando después de que visita a sus amigos en Anchor, Hedias o Luke, tiene una plática con Vix donde Vix le dice que se va a dejar el imperio para unirse a los rebeldes, que bueno, eso igual de cierta manera lo adaptaron para los cómics del universo expandido, y técnicamente tengo entendido de que eso también sigue siendo canon. Pero también hay otra escena que es, bueno, esa sí la hemos visto, que es donde se reencuentran en el hangar de los rebeldes antes de atacar la Estrella de la Muerte. Y pues ya la hemos visto en varias versiones de la cinta, pero en la versión original esa no estaba. Cuando ya hicieron las ediciones especiales, hoy dejaron, o sea, no recuperaron la escena de Vix uniéndose a los rebeldes y eso, esa sí la dejaron eliminada. Pero la otra escena cuando se reencuentra con Luke en el hangar de Yavin 4 sí aparece ya, o sea, así ya como canon, ¿no? Ahora sí ya se integró a la cinta y a partir de las ediciones especiales. Ahora aquí lo curioso es de que tanto si te buscas la escena eliminada como checas ya sea la adaptación al cómic o la adaptación a novela y eso, verás la diferencia. Porque si recuperaron la escena, pero como tal no completamente. Y es que en esa escena pues sí vemos que Luke se encuentra con Biggs y eso, y llega un punto donde si ves la película llega el líder rojo a platicar con él, pero hay un momento donde se atraviesa un rebelde, que eso es un truco de edición para, pues bueno, para de escenas que ya sea para juntar escenas que están cortadas o de cortar alguna escena cortar una parte de alguna escena y que no se sienta que quedó cortada completamente, ¿no? O sea, como que no se sienta un corta bruto o algo así, que se sienta natural todo esto. Y pues pasa rebelde y es cuando ya termina rápido la conversación. Pero si lees ya sea la adaptación al cómic o la novela o buscas la escena eliminada, había una continuación de todo esto donde el líder rojo menciona de que peleó con Anakin Skywalker hace varios años. Bueno, no peleó, pero que sí vio a su padre volar. Y aquí se me hace bastante curioso porque pues mencionan de que este personaje conoció a Anakin de cierta manera. Pero aquí, a diferencia de otras cosas que les mencioné que sí continuaron, esta como que nunca les interesó y como que pues así la dejaron, o sea, y digo, tanto así fue que cuando rescataron la escena, quitaron esa parte de la película, digo, ponen rebelde pasando para cortar todo eso y ya cortan la plática que tiene el líder rojo con Luke Skywalker. Pero aquí lo curioso es de que aún así esta escena, aunque ya se hizo canon, no ha vuelto a aparecer en otras adaptaciones. De hecho, por ejemplo, si checas la adaptación al cómic de lo que es la edición especial la que sacó Dark Horse en los 90, esta escena nunca aparece, o sea, esa escena es completamente cortada. Y de hecho en otras adaptaciones de cómic de episodio 4 no aparece. Lo cual se me hace muy curioso de que ni siquiera, aún ya estando editada esa escena para evitar esto de que Anakin conoció al líder rojo y eso, la borran por completo. O sea, es bastante extraño, pero es un caso que por lo menos sí quería mencionar. Y pues ya hablando de las nuevas cintas de Star Wars y eso, pues en el cómic no hay mucho que mencionar, pero sí en novela. Y aquí viene un caso muy curioso y es de que no hay algo muy claro si las adaptaciones novelas son canon o no, ya ahorita en el canon actual, porque hay cosas muy importantes que suceden en estas novelizaciones que no mencionan en las películas,
pero que son muy importantes para entender todo el contexto. La más famosilla y la que me causa, de la verdad, sí mucho repudio, es la de episodio 9 porque, o sea, hay muchas cosas sin explicar en esa película, y todo te lo explican en la versión novela, donde te mencionan de cómo, Palpatine regresó, te menciona lo de los clones, que bueno, básicamente, hizo clones de él, y pues básicamente con magia del lado oscuro y eso, recuperó su esencia en otro cuerpo. Mencionan que el padre del rey era un clon de Palpatine que se escapó, que no quiso ser malo y la chingada, y por eso lo estaban buscando. Te mencionan que se llevaban niños y pues así empezaron a armar lo que era la flota del Imperio Sith que estaba oculta en Exegol. O sea, todas esas cosas, o sea, te las mencionan, pero solamente en la novela, y en la película las cortaron, ¿por qué? Yo no sé. Y aquí es muy curioso porque inclusive hasta en el material extra del Blu-ray de episodio 9 no lo tengo, pero por lo que he leído, no hay escenas eliminadas como tal. Y normalmente cuando no hay escenas eliminadas en los extras de una cinta es porque la producción fue un desastre. Y creo yo que se lo nota mucho. Y me pone más confuso porque técnicamente lo que te mencionan en la novela es muy importante. Como por ejemplo, el papá de Rey era un clon de Palpatine y da a entender de por qué Rey es nieta de Palpatine, pero lo borraron en la película, aunque es muy importante. Entonces, como que queda esto de que si son canon en verdad o no lo son o qué onda, o la película no es canon, la novela sí lo es, o sea, está bastante curioso, o sea, es como y muy confuso la verdad, pero pues bueno, al final de cuentas ya hasta el momento Lucasfilm no ha hecho esos tropezones otra vez, hasta el momento, esperemos que nunca los vuelva a hacer, pero bueno, así las cosillas con estas adaptaciones. Pero bueno, continuando con lo que es cosas relacionadas con las películas, pero que no son canon, veo una historia que a mí me divierta bastante. Digo, obviamente se ve a leguas que no es canónica, pero la verdad la forma en la que lo hacen sí te dan ganas de que lo fuera. Y era una historia que es de comedia, y era Tag y Bink estuvieron aquí, que así encuentras el cómic. Y de hecho fue escrito por Kevin Rubio, que este caso es muy curioso porque él empezó haciendo fanfics fanfilms de Star Wars, y de hecho uno muy conocido es uno que se llama Troopers, donde es como una parodia al programa de Cops que está en Estados Unidos, pero pues aquí son Troopers, ¿no? O sea, Stone Troopers, y pues de ahí pasó a escribir cómics, y de hecho este fue su primer trabajo, y de ahí siguió a todo lo demás, y bueno, pues ahí ¿cómo se llama? Sí hizo una gran carrera escribiendo cómics de Star Wars, particularmente cosas que tuvieran algún corte de humor o algo así, y fue dibujado por Lucas Marangón, que ha sido un artista muy prolífico en Lucasfilm todavía, inclusive por ahí ha dibujado varios murales, por lo menos aquí en mi país, México, en la ciudad, cuando ha salido alguna serie, ha dibujado murales de dicha serie, ya sea de Star Wars o de Marvel. De hecho, de los últimos que hizo fue el de Andor, que le quedó bastante bien. Y bueno, pues ellos dos hicieron este cómic. Ahora, esta historia nos habla de Tag y Bink, que son dos rebeldes que ven cómo están en la Tantive 4, que es la nave de Leia, al inicio de episodio 4, y obviamente pues ven cuando atacan los Stormtroopers y eso, y ellos intentan escapar. Y de ahí es cuando empieza la historia, porque básicamente es como Tag y Bink siempre estuvieron ahí en las películas de Star Wars y no nos dimos cuenta. Primero sacaron 2 números de esto, uno basado en el episodio 4, otro en el 5, y como les salió bien, pues sacaron uno extra para el sexto, y de ahí sacaron un especial que tenía que ver con las precuelas, ¿no? Y pues la verdad son historias bastante chistosas, de eso viene a cuenta, y es que es como, para explicarlo mejor, voy a tomar de ejemplo la película El Rey León 3, que para los que no conozcan esta cinta, a diferencia de otras secuelas baratas y feas de Disney, esta lo que hizo fue hacer, es más que nada un spin-off, donde nos habla de los orígenes de Timón y Pumba, de cómo se conocieron. Pero aquí la diferencia que hay en esta cinta, de que en un momento dado empezamos a ver los eventos de Rey León, y ver cómo Timón y Pumba estuvieron siempre ahí en la película, desde mucho antes de aparecer, y de cierta manera tuvieron la culpa de varios eventos que vemos en la cinta, como por ejemplo hay un momento donde es cuando nace Simba, y de hecho Pumba se echa un pedo, y pues bueno, obviamente algunos animales lo huelen y pues se desmayan, ¿no? Y esto lo que hace es que otros animales que no se desmayaron, vean esto y piensen que se están inclinando, entonces ellos dicen, hay que inclinarnos, y todos se inclinan, y es por eso que todos se inclinan cuando muestran a Simba. O sea, más o menos ese tipo de cosa es Tag y Bink, o sea, son momentos de la saga donde
cualquier personaje random hubiera aparecido, pero que técnicamente fueron ellos. Por ejemplo, en el episodio 5, el que le dispara a C-3PO es de hecho uno de estos personajes. Canónicamente son Stormtroopers cualquiera, pero en el cómic es que ellos están disfrazados de Stormtrooper y pues están viendo qué hacer y eso, y es cuando entra C-3PO y simplemente por espantarlo le dispara, y esto porque bueno, también C-3PO les echó a perder algo en un momento en el cómic pasado, donde bueno, pues lo descubrieron y por eso le traen como que le trae uno de ellos como que mucha riña a C-3PO y pues bueno, de ahí que le disparara, ¿no? Otro, por ejemplo, es cuando Obi-Wan está desactivando el rayo tractor y dejan a los Stormtroopers a vigilar donde está Obi-Wan, y Obi-Wan los distrae. Y bueno, pues esos Stormtroopers son Tag y Bean, que pues están haciendo bromas entre ellos, ¿no? O sea, son cosillas así que son menores, pero la verdad son bastante graciosas. Y aún así, esta cómic me gusta mucho porque agarra la manera de que de meter cosas de la continuidad de ese entonces para su historia. O sea, hasta eso intenta mantenerse en continuidad con todo y de que es una historia cómica. Por ejemplo, cuando están en la barcaza de Java y está la pelea y eso, se alcanza a ver a Mara Jade. Esto porque en Heredero del Imperio, Mara Jade menciona que ella quiso matar a Luke y estaba encubierta en el palacio de Java. Y pues bueno, de hecho vemos por allá el personaje en fondo y son detalles pequeños, pero que en verdad sí le suman mucho a lo que es esta historia para hacerla mucho más divertida, ¿no? Y así ya lo que es el cómic de las precuelas es bastante sencillo, es creo yo que el más débil de todos los que sacaron, pero está bastante curioso, ¿no? Y es que bueno, básicamente por los experimentos de Darth Plagueis, pues al experimentar con las midichlorias, pues algunas de estas como que alteraron a personas que no eran sensibles a la fuerza, y de ahí pues bueno, les dieron como poderes de la fuerza temporalmente, entre ellos Tag y Bink, que eran unos niños en ese momento, pero como se los dieron temporalmente, ya después no los tenían y pues eran pésimos Jedi. En ese caso, pues para probarlo se van a buscar a Anakin para que les dé una misión o algo, pero se dan cuenta de que pues estaba protegiendo a Padme, esto de episodio 2. Y aquí lo cagado es de que técnicamente Tag y Bink ayudaron a que Anakin ligara a Padme. De hecho, las frases que le dice Anakin a Padme en la película, supuestamente se las dijeron Tag y Bink, que al final del día pues le funcionaron y se ligó a Padme, ¿no? Y al final pues ya los dejan en Naboo porque fue cuando se va a buscar a su mamá Anakin, y pues tardan en regresar 3 años porque pues la guerra de los clones hizo más lento todo, pero ya cuando regresan al templo pues los clones están atacando y Anakin ya se había vuelto Darth Vader, pero les perdona la vida porque le ayudaron a conquistar a Padme. Y pues bueno, así es como termina esta historia. La verdad son cosas bastante chistosas y cagadas, pero que en verdad te sacan una buena sonrisa. O sea, y creo yo que aquí es cuando este tipo de hacer historias no canon si rinden sus frutos, porque puedes disfrutar la saga de otra manera que a lo mejor no podés disfrutar en un producto que sí tenga que estar como que muy atado a la continuidad. Y digo, aún así me gustó mucho como no, o sea, de cierta manera, con todo y que esta historia es muy cómica, buscaron estar acorde a la continuidad de ese entonces. La verdad es una historia bastante cagada y la verdad se las recomiendo mucho. Es muy interesante y si se quieren divertir un rato y encontrar referencias de la saga y eso, es un cómic que se los recomiendo muy ampliamente, ¿no? Pero bueno, ahora sí, ya vamos ahora sí con los pesos pesados de estas historias no canon, y empecemos con los What If de Star Wars. Y sí, en su momento Star Wars tuvo sus What If, más conocidos como Infinities. Fue una serie de cómics que salió a principios de los 2000 y que contaban la trilogía original, pero donde un evento de las películas salía mal. Por ejemplo, en episodio 4, ¿qué pasaría si Luke no hubiera atinado al disparo de la Estrella de la Muerte? O en episodio 5, ¿qué hubiera pasado si Luke hubiera muerto en el frío de Hoth? O en el episodio 6, ¿qué hubiera pasado si el rescate de Han Solo hubiera salido mal? O sea, son ese tipo de cuestiones que toman y pues los resultados son bastante mixtos, porque como que sí se dieron mucho vuelo al hacer esto y hubo historias, o sea, y hubo momentos de estas historias que estuvieron bien logrados y otros no. Por ejemplo, el episodio 4 es bastante curioso. Y es que bueno, aquí inicia, o sea, prácticamente la película siguió su curso hasta la batalla de la Estrella de la Muerte, donde Luke dispara, pero a diferencia de la cinta donde si logra atinarle, Luke no la atina y pues tienen que retirarse y la Estrella de la Muerte destruye la base rebelde. Pero lo que no saben es que los rebeldes escaparon, pero fueron capturados por el Imperio. Y de ahí, pues bueno, Leia es llevada ante Vader y le dicen que él es su padre y pues bueno, usan su ira que tiene Leia y la convierten al lado oscuro. Mientras tanto, pues Luke así pues está triste porque piensa que murió Leia y los demás rebeldes, y es cuando se le aparece el fantasma de Obi-Wan diciéndole, pues rápido, ve a Dagobah y entrena con Yoda, ¿no?
¿no? Y aquí a diferencia del Imperio Contraataca, por ejemplo, donde abandona rápido su entrenamiento, aquí de hecho Luke sí se queda un buen rato entrenando, ¿no? Y ahí es cuando pues toma el curso de la historia, pero es bastante, ahí como que la historia se pierde porque te plantea todo esto interesante de que ya el Imperio ahora sí que derrotó a los rebeldes, Leia es mala y Luke ahora sí se convierte en un Jedi de otra manera y eso, pero suceden cosas muy random ya para el final, como por ejemplo, Luke le dice así como de, se me olvidó decirte antes de que te enfrentes al Imperio, Darth Vader es tu padre y Leia es tu hermana, suerte, así como que muy rápido. O por ejemplo, ya cuando están en la batalla final, pues ya logran rescatar a Leia, se redime y eso. Y para matar al emperador, literalmente lo que hace Yoda es usar Artudito para hackear como que lo que es la base del imperio y hackear la estrella de la muerte. Y lo que hace es tirar la estrella de la muerte sobre Coruscant para acabar con el imperio y el emperador. O sea, muy random todo. O sea, como que tiene momentos así muy random que como que así de, pues ya ponlo y ya está. Pero hay otros que sí están interesantes. A mí me gusta mucho, por ejemplo, la historia del Imperio Contraataca, donde pues Luke muere porque es atacado por dos Wampas y aparte lo que es el Tauntaun de Han Solo muere antes de llegar a Luke, por lo que no están cerca del Tauntaun para que le dé calor y esto hace que Luke al final termine muriendo y no sobreviva en Hoth, por lo que esto causa muchas cosas, como que no puedan acabar rápido con los caminantes imperiales, porque pues bueno, Luke se le ocurre la idea de derribarlos en vez de dispararles, y esto causa que los rebeldes no puedan escapar y otra vez los rebeldes fueran destruidos, y aquí es cuando pues bueno, se lleva ahora sí que Han y Leia van a Dagobah en vez de Luke, y ahí es cuando pues conocen a Yoda y Yoda entrena a Leia y Leia descubre que Darth Vader es su padre y Luke era su hermano, y esto se me hace muy curioso porque si checas tanto el Infinities de una nueva esperanza como inclusive el material canon, te das cuenta como que Leia siempre estuvo destinada a ser como la más poderosa de las Skywalker, porque literalmente entrenó mucho más rápido que Luke y entendió más rápido todo. Inclusive eso se rescató del canon y de hecho en la novela desde cierto punto de vista de episodio 4, en la historia donde pues vemos que Obi-Wan va a visitar a Yoda después de que muere, le menciona a Yoda piensa que el Skywalker que va a llegar a verlo es Leia, porque Leia ve todo, o sea, ve que ella tiene mucho más potencial y no quiere a Luke porque Luke es como su papá y tiene miedo de que se convierta en el lado oscuro y esto. Entonces se me hizo bastante curioso cómo de cierta manera inclusive esto, aunque técnicamente nunca fue canon, lo rescataron todavía un poquito para la continuidad principal, así que es un dato cuanto menos curioso de poner, ¿no? Y pues bueno, ahí es cuando acaban con Vader y todo, ¿no? O sea, y aquí está chistoso porque en What If logran encontrar a Lando mucho antes que el Imperio. Entonces Han nunca es congelado en carbonita, pero sí es cierto que Lando muere porque pues al final se da cuenta de que Boba Fett fue contratado por el Imperio y no por Jabba como él pensaba. Entonces pues el Imperio destruye Ciudad Nube, lo cual pues es triste porque a mí me gusta Lando, pero pues o sea, es muy curioso de cómo se dan las cosas, ¿no? Y ya para lo que es el regreso del Jedi, pues tiene que ver con que salió mal el rescate de Han Solo, o sea, lo logran salvar, pero no pueden despertarlo como sale en la película y tienen que hacerlo con máquinas y eso porque se dañó como el sistema para descongelar, y cuando lo hacen sí logran salvar a Han, pero queda completamente ciego. O sea, a diferencia de la cinta donde pues ya después recupera su vista, aquí queda ciego para siempre, ¿no? Por ahí le ayuda a acabar con Boba Fett, pero esto hace de que Luke sea capturado por el Imperio mucho antes y Leia va a su rescate, y ya lo demás de la película sigue, pero la diferencia ya recae en que cuando se enfrentan a Vader logran ambos redimir a Vader mucho antes y de hecho sobrevive, pero esto lo que hace es de que el emperador logre escapar y sí destruyen la estrella de la muerte otra vez, pero pues el emperador escapó y pues todavía es un peligro para los rebeldes y eso. Pero pues todavía tienen por ahí a Darth Vader, que en este caso se redime y pues bueno, ahora está con los buenos, con sus propios hijos. Y de hecho a lo mejor muchos conocerán a Darth Vader y es que es un Darth Vader de color blanco, así con armadura blanca, y en vez de los ojos como negros o rojitos los tiene azules. Y de hecho es porque pues han sacado varias figuras, como que es de estas partes de cómics de Infinity. O sea, si bien sacaron sus figuras en los comic pack de Hasbro hace ya varios años, como que el de Darth Vader es el que más se repite. Digo, yo porque tengo dos, o sea, tengo el del comic pack y tengo
el de unas figuras de Black Series que sacaron basadas en cómics de 6 pulgadas y sacaron, uno de los primeros que sacaron fue ese Darth Vader. Entonces se me hace curioso que sea como el más popular de esta línea de What Ifs, ¿no? Y también pues como tal no los continuaron ya como ese tipo de historias, pero más o menos hicieran algo parecido para los juegos de Star Wars The Force Unleashed, donde si se recordarán hay dos finales en el juego. El canónico, que es cuando te enfrentas al Palpatine, pero el alternativo es cuando te enfrentas a Darth Vader. Cuando sigues continuando tu enfrentamiento con Darth Vader y lo logras matar y tomas su lugar en el Imperio, ¿no? Y sacaron DLCs que son como ahora sí un what if de la saga de Star Wars, ya sin Darth Vader, donde vemos a Starkiller, por ejemplo, que busca los droides en Tatooine y acaba con Jabba, con Boba y con Obi-Wan. En el Imperio Contraataca acaba con Luke, y para lo que es el 2 sacaron el de Endor, que el de Endor es bastante confuso porque se da a entender que sigue la misma línea argumental de cómo se llama, de los otros DLCs, pero también o sea, sigue Darth Vader ahí como si fuera parte del segundo juego. O sea, está bastante confuso, ¿no? Pero bueno, ahí te enfrentas a Leia, a Han y a Chewie. Entonces son más que nada para divertirse. O sea, igual son más desmadre y eso, pero son igual cuanto menos interesantes de checar. Y pues de ahí vamos a lo que es ya la parte final, y es lo que es en su momento se le conoció como Star Wars Tales, que bueno, creo yo que Tales y Star Wars como que van muy de la mano, llegó ya es como algo muy común, pero igual más o menos a inicios de los 2000, cuando empezaba la trilogía de precuelas, sacaron dos líneas de cómics de Star Wars, una que era Star Wars a secas, que después se pasó a ser Star Wars Republic, que eran los cómics que tomaban lugar durante la época de las precuelas, y por el otro lado era Star Wars Tales, que buscaban en cómics de 64 páginas contar varias historias, donde se narraban pues de varios aspectos de la saga, desde a lo mejor entre las películas, mucho antes de las películas, mucho después y eso, pero que no tuvieran que estar atadas a un canon, sino pues darle libertad a los diferentes autores. Más o menos el concepto que es ahorita Star Wars Visions, pero en cómics en su momento. Y pues sí, duraron más o menos entre el 99 al 2000 hasta 2005-2006, más o menos la época de las precuelas, y fueron muy populares en su momento, y de hecho tienen portadas bastante buenas, tienen portadas muy llamativas. Creo yo que eso afectó también bastante que llamaran mucho la atención. Y pues hay variedad de historias. Hay una cómica, por ejemplo, que de hecho viene de las manos de Kevin Rubio y de Lucas Marangón, los mismos de Taggy Bink, donde hablan de la Estrella de la Muerte y hay chistes sobre su debilidad y todo eso. Pero también hay historias que son bastante serias y que inclusive sí podían entrar al canon, como por ejemplo hay una donde se ve el ciclo de vida del Sarlacc, donde es como una espora que infecta a un ser vivo y pues así va creciendo hasta que encuentra un lugar donde anidar, y pues así ya se queda como el Sarlacc que conocemos. O sea, hay historias que sí podrían incluirse en la continuidad, aunque pues nunca se dejó en claro si formaban parte de ella o no. Y de hecho hay unas cuantas muy interesantes que me gustaron bastante. Por ejemplo, hay una que tiene que ver con más que nada con las que son de autores de cómics ya muy reconocidos, porque esto dio pie a que muchos autores que ya tenían como su rato en la industria del cómic lograran entrar. Por ejemplo, hay una que es de John Strander, que de hecho John Strander se quedó ¿cómo se llama? Ya mucho después en los cómics o sea, de Star Wars hizo los de Republic, hizo los cómics de Legacy y eso. O sea, se quedó mucho tiempo en la saga porque sí le gustó su experiencia con Star Wars Tales. Por ahí uno de Ron Mars que me gusta mucho, que es donde combinan muchas cosas de la saga, que de hecho es un caso muy curioso porque fue el primer cómic donde vemos que Darth Vader está cazando Jedi tras los eventos de las precuelas, y es de hecho fue el primer número de esta serie de Tales, donde Mara Jade le informa a Darth Vader y al emperador de que encontró a una Jedi sobreviviente, y ahí va a buscar a esta Jedi, que esta Jedi se le conoce como la Dark Woman, que de hecho fue la que entrenó a Aurra Sing en los cómics de Republic, que bueno, en los cómics del universo expandido Aurra Sing fue una ex Jedi que abandonó la orden y se convirtió en cazarrecompensas y se dedicó a matar Jedi. Y de hecho su maestra fue la dichosa Dark Woman, y de hecho Darth Vader se enfrenta a ella en ese cómic, y fue escrito de hecho por Ron Mars. Como dije, que Ron Mars fue el que escribió cómics como ¿cómo se llama? Lo que fue Emerald Twilight de Green Lantern, que bueno, recordarán que es la historia donde Hal Jordan se hace malo, y pues fue el creador de Linterna Verde, Kyle Rayner, ¿no? Así que es como se siente mucho parte de su obra aquí. John Strander ya lo mencioné, que de hecho Strander fue el que escribió Legends, crossover que ya hablé hace unos, sí, como un mes más o menos en el podcast, ya hace ratito, y también el creador del Escuadrón Suicida original, bueno, el que conocemos actualmente, y también inclusive
llegó a estar entre sus filas Garth Ennis, donde escribió una historia llamada Trooper, que vemos el entrenamiento de los Stormtroopers y que está bastante interesante. No me gusta mucho Garth Ennis, pero esto te lo tengo que admitir que sí me agradó bastante lo que él escribió. O sea, es una historia muy corta, pero bastante buena. Y la historia que en mi opinión es la mejor de todas, bueno, las dos mejores de todas son uno, que es una donde aparece un C-3PO todo destruido, o sea, ya está prácticamente destrozado, y se encuentra con una raza de aliens, y bueno, este C-3PO les menciona de la historia de un héroe que se levantó contra un imperio malvado, y esto, dado a entender de que esta historia es ya mucho tiempo después de lo que es las películas, y bueno, en el cuerpo de C-3PO se encuentra en el sable de Luke, el sable verde, y pues este chico ahora sigue como el camino de los Jedi, se podría decir, ¿no? Es una historia igual cortita, pero bastante curiosa. Y la otra es una donde te explican qué es lo que pasó con C-3PO en el Imperio Contraataca, porque creo yo que muchos se preguntarán por qué Darth Vader nunca reconoció a C-3PO si fue el que lo construyó. Y este cómic de hecho te da la respuesta y está bastante buena. De hecho sí me gustaría que le hicieran canon. Y es de que bueno, Darth Vader descubre los restos de C-3PO cuando le informan los imperiales y esto, y se acuerda de que es C-3PO, y de hecho recuerda cuando lo construyó y esto. Y ahí es cuando recuerda que pues iba sacando partes de lo que era el trabajo de Watto y eso. Y es cuando una vez se lo muestra a su mamá Shmi. Y Shmi le dice, oye, pues Watto te puede hacer algo si descubre que estás agarrando piezas y eso. Y al final, como después de Anakin diciendo, no, pero es que lo quiero y lo estoy reparando y esto. La Shmi dice, ok, te lo quedas. Pero solamente si tú lo cuidas, lo puedes seguir quedando. Cualquier cosa que tú tengas es porque la tienes que cuidar y eso. Y de hecho aquí te da a entender de que Luke, Darth Vader, como en esta parte bondadosa todavía que tenía ahí, por eso le da, le da a Chewbacca a C-3PO, porque él no puede cuidar a Tripio y pues no lo cuidó bien, pero sabe que Chewbacca sí puede cuidar a C-3PO, y es por eso que vemos ya después que Chewbacca está reparando en su celda a C-3PO, lo cual se me hace, o sea, es algo muy curioso, muy bonito la verdad, o sea, y muy curioso de cómo todavía pues se da a entender de que siempre hubo esta parte buena en Darth Vader aún en sus peores momentos. Entonces es una historia que espero que sigan canon, porque la verdad sí da una explicación bastante buena del por qué no reconoció a C-3PO en todo esto. Y pues ya así fue esta serie de Tales, no duró mucho, pero fue una miniserie cuanto menos interesante, y de hecho muchos de estos cómics se incluyeron en los comic packs de Hasbro, así que pues hay varios por ahí que no tengo de eso, no tengo de Tales, pero espero conseguir muy pronto porque igual tienen buenas figuras. Y pues bueno, ya para ir terminando, hablemos de la última, que fue una serie recopilatoria por parte de artistas que trabajaron en Star Wars Episodio 3 y se le conoció como Visionaries. Básicamente pues eran historias que igual no o sea, pueden considerarse canon o no canon, pero que, pues bueno, daban a la creatividad de estos artistas que trabajaron en la producción de episodio 3. Y se tomaron un recopilatorio que era simplemente Visionaries y sacaron varias historias. Y hay algunas de ellas que me gustan bastante. Hay una que tiene que ver con que es cuando unos rebeldes en Hoth, que bueno, están escapando y todo. Y ahí es cuando llega Darth Vader. Entonces, para retrasar a Vader de seguir entrando a la base, estos rebeldes pues lo intentan contener. Obviamente esto no sirve, pero pues al final del día pues hacen lo posible, pero al final todos mueren. Y después nos damos cuenta de que uno de esos rebeldes era hijo de Mon Mothma. Entonces, obviamente esto ya no entra en canon, mucho menos ahorita, porque ahorita por Andor sabemos que Mon Mothma tiene una hija y un hijo, pero pues es una historia que la verdad sí me sorprendió el final. O sea, yo cuando la leí dije, ah, no mames, ese era el hijo de Mon Mothma. Entonces, sí supieron manejar muy bien eso. Hay otra que tiene que ver con el origen del general Grievous, que pues bueno, era un guerrero Kalesh que estaba en su planeta natal, pero que otra especie empezó a meterse en su mundo como que para que convivieran y todo empezó bien, pero esa otra especie empezó a acaparar más recursos y prácticamente tomó el planeta para sí misma. Que cualquier cosa parecida con la realidad es mera coincidencia, o sea, solamente dejo así. Pero bueno, pues espero que noten un poquito la referencia a qué momento de la historia se está hablando, pero eso es otra historia. El caso es de que ahí va lo que es Grievous va al Senado a pedir ayuda a que bueno pues alguien intervenga para que no estén acaparando todos sus recursos y que también ese planeta sea suyo. El Senado no hace nada y pues Grievous regresa emputado, pero lo que pasa es que alguien había puesto una bomba en la nave de Grievous y explota, pero logran salvarlo. Y los que lo salvan son los separatistas, y así es como nace el general Grievous. Bueno, esa es la historia que dan a entender. Ahora, aquí lo curioso es de que la bomba la pusieron los separatistas. O sea, fueron los separatistas los que pusieron esta bomba para así crear a Grievous y ser este cazador de Jedi.
originales. Esto obviamente ya no es mucho menos ahorita canon porque se da a entender tanto por Clone Wars como por un cómic que es el Age of the Republic Grievous, que es un one shot, que lo que pasó con Grievous es que él se quería mejorar, o sea, él se quería ser el mejor guerrero y por eso dejó de ser esta parte orgánica y empezó a ser más una máquina. De hecho, se da a entender en el cómic que de cierta manera Grievous pudo ser un ser sensible a la fuerza, pero que dejó todo esto atrás porque pues se hizo las modificaciones para ser más máquina, pero aún así es una historia de origen muy interesante que en lo personal ambas me gustan. Ahora sí que dependerá de cada quien cuál le gusta más, pero que la verdad sí da un enfoque muy trágico a este personaje del general Grievous. Y la otra que me gustó mucho, que recalco también, es una que se basa en un diálogo de episodio 2, que si recordarán hay una parte donde Padme y Anakin están como en un picnic, y de hecho Padme habla sobre alguien que conoció antes, que se convirtió en pintor mientras ella se hizo reina. Y de hecho vemos la historia de eso, que es de este pintor que bueno, está pintando pues en la calle y eso, está vendiendo sus cuadros. Y es cuando se encuentra con Anakin y Padme paseando en lo que era el episodio 2. Y pues habla de los sentimientos que tenía con Padme y eso. Y es como una historia de amor fallido, como de yo quería estar con ella, pero pues al final del día, pues obviamente Padme se quedó con el Anakin. Y está bastante triste un poco la historia, pero me gusta mucho su parte artística porque es como, está como dibujada al óleo y es como una pintura hacia el óleo. Y la verdad, hace que sea una muy buena experiencia tanto de leer como de ver. O sea, puedes admirar el arte durante un buen rato. Y la verdad es una recopilación de historias que se las recomiendo bastante. Creo yo que de estos materiales no canon es de las mejores. Y pues así fue la cosa. Así han sido los materiales. Nunca han sido canon en la saga de Star Wars. Algunos muy buenos, otros no tanto. Pero al final del día hay para todos. Y la verdad espero que con Lucasfilm todavía sigan haciendo esto, no solamente con Vision, sino a lo mejor en novelas o en cómics, materiales que a lo mejor no son canon, pero que den rienda suelta a contar historias, ya sea divertidas, interesantes, de terror, lo que sea, o sea, que en verdad le den rienda suelta a su imaginación. Esperemos que se animen a hacer esto un poquito más seguido. Pero pues bueno, nenes, hasta aquí lo dejamos. Espero que les haya gustado mucho este episodio. Si fue así, denle like y compártenlo. Y pues bueno, ahora sí que cerramos la sesión de la aquelarre de esta ocasión y nos vemos hasta la próxima.